Estamos un poquito mal. Se me quiere ir la luz también por aquí. Entonces les decía, tenemos aquí, a ver. Estoy que se me quiere ir la luz también, aquí se me va la... Bueno, entonces les decía que aquí tenemos, ¿no es cierto? El ADN cumple esa función, ¿sí? Por eso tiene solamente una hélice, ¿sí? Pero ¿cómo cumple esta función el ARN? Básicamente ustedes saben que hay tres tipos de ARN, ¿sí? El de transferencia, el ribosomal y el mensajero, ¿sí? Cada uno de estos cumplen una función en esta duplicación del ADN. Como les decía, vean aquí, los dos hélices se separan, ¿sí? Al separarse, forman, ¿no es cierto? Se separan es para dar la formación de una nueva estructura. Entonces, la hélice del ARN viene acá y se complementa con este ADN. Vean, y ahí es lo que ya forma la nueva estructura. Pero para esto, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que duplicar las características del ADN primario, ¿sí? Por eso tiene la función de duplicación. ¿Qué significa? Copiar, ¿no es cierto?, del ADN que está, o en la estructura del ADN que se va a cambiar. Una vez que duplica, ¿sí? Esto tiene que transcribirse. ¿Alguien sabe lo que significa transcribir? ¿Qué significa la palabra transcribir? ¿Alguien tiene una idea? Escribir de nuevo, pasar de nuevo. Exactamente, ¿no es cierto? Es como codificar de nuevo este código, ¿no es cierto?, que necesita ser duplicado. Y una vez que transcribe, tiene que, ¿cómo les puedo decir? Transformar, ¿sí? Transcribe y transforma. Y ahí se forma la nueva secuencia del ADN. Bueno. ¿Sí entendieron hasta ahí, por favor? El ARN, como les decía, vean, tiene la función de replicación, transcripción y traducción. Duplicación. Básicamente, ¿qué es la duplicación? Es una copia del ADN progenitor, como les decía, ¿no es cierto? Tiene que copiar. Transcripción, se transcribe la información de ADN al ARN de transferencia para ser llevado a los ribosomas. Y traducción es el proceso mediante el cual el mensaje es descifrado por el ARN mensajero sintetizando en proteínas. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí estamos claros. Vamos a ver a la hora lo que es un cromosoma o un gen. Básicamente el cromosoma, que se me dañó esta computadora. Estoy con un poquito de problemas, señores estudiantes. Bueno. Les decía, vamos a ver lo que es un gen o un cromosoma. Señorita Flores, ¿puede leerme, por favor? Es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para codificar un producto génico, un polipéptido o algún tipo de molécula del ARN, y estas secuencias regulan y controlan la generación del producto génico. Bueno, ¿qué significa esto? Vean, como les decía, ¿no es cierto? El cromosoma o un gen es el que lleva toda la información genética, ¿sí? En el cual cada uno de nosotros tenemos características particulares, ¿sí? A ver, señor Beltrán, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? ¿46? Ya, muy bien. Tenemos 46 cromosomas. Señor Ordóñez, ¿cuántos pares de cromosomas tiene la especie humana?
La verdad, Alicia, no sé, no me acuerdo. Verán que esto hemos visto. A ver, señorita Cadena, ¿cuántos pares de cromosomas tiene la especie humana? 23. Exactamente. Simplemente es la división de la pregunta que me respondió el señor Beltrán, ¿no es cierto? Tenemos 46 cromosomas, pero en número, ¿no es cierto? Pero en pares tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y 2 son sexuales. Señorita Satama, ¿puede decirme qué es un autosoma? Dice la verdad, no sé. Ahí le veo que se está riendo usted, no está atendiendo la clase. Le estoy viendo que está riéndose usted ahí. No sé con quién estará. A ver, señorita Cando, ¿qué es un autosoma? No, Licen, no sé. Verán que esto vimos del año pasado. Ustedes están en tercero de bachillerato y son preguntas de examen. Si ustedes van a ingresar a una universidad pública, son preguntas de examen y eso yo les di el año pasado. Ahorita solamente estoy reforzando un poquito más. Les dije que era un autosoma. ¿Qué es un gen sexual? Señorita Jacome. Es lo que identifica el género de cada humano. Exactamente. Es el que identifica, ¿no es cierto?, masculino o femenino. ¿Sí? ¿Y el autosoma qué será? Si digo que el gen sexual va a género masculino o femenino, ¿cuál será el autosoma? Los otros cromosomas. Claro, pero ¿qué cumple? ¿Qué es un gen autosoma o autosomático? A ver, nadie. Vean, el ser autosomático es el que forma todas las estructuras del cuerpo humano. Todo. Por eso es autosoma, auto automático, soma, lo que es cuerpo humano, ¿sí? Vean. Entonces, ¿qué significa? Que los 22 pares de cromosomas van a formar todas las estructuras que forman el cuerpo humano. En cambio, los dos cromosomas restantes van a dar el género masculino o femenino. ¿Sí? ¿Cómo está formado un cromosoma básicamente? Tenemos la siguiente estructura. La forma del cromosoma generalmente tiene la forma de una X, ¿sí? Pero ¿cómo está formado? En la parte central tenemos el centrómero, ¿sí? Hacia arriba tenemos brazos, ¿sí? Y hacia abajo también tenemos unos brazos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ya les indico para que me entiendan. Vean, en la parte central tenemos el centrómero. Tenemos dos brazos, pueden ser brazos cortos o brazos largos. De acuerdo a esto, se van a formar las diferentes características que tienen las estructuras del ser humano. De acuerdo a la ubicación del centrómero, tenemos los diferentes cromosomas. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Metacéntrico, como el nombre lo está indicando, el centrómero se ubica en la mitad del cromosoma. Submetacéntrico se dirige un poquito más arriba de la mitad. Acrocéntrico ya se prácticamente llega hacia uno de los extremos. Y el telocéntrico, simplemente los brazos superiores han desaparecido, ¿sí? Cada uno de esos cromosomas, como pueden ustedes ver en la imagen, da diferentes características, ¿sí? En las partes de los brazos tenemos las bandas. ¿Qué son las bandas? Básicamente son donde encontramos las diferentes características hereditarias que poseemos nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son estas características hereditarias? Tamaño, estatura, color del cabello, color de los ojos, color de la piel, forma de la nariz, ¿sí? En todo esto vamos a encontrar en las diferentes bandas que forman los cromosomas o genes, ¿sí? En cuanto a los alelos, ¿sí? Tenemos alelos dominantes y alelos recesivos, ¿sí? ¿Qué significa alelos dominantes? Significa que dominan, ¿no es cierto?,
en relación al otro alelo, ¿sí? O también se llaman gen dominante o gen recesivo. Ustedes saben que el gen recesivo es el que se mantiene oculto, pero también puede hacerse dominante, ¿sí? En cualquier circunstancia puede hacerse dominante este alelo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿qué nos da el cromosoma dominante? Vean, cuando hay una característica que domina, simplemente en las futuras generaciones se va a presentar la misma característica. Ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos el color verde dominante en relación al color turquesa que es recesivo. Vean, ¿qué pasó? En la primera generación, todos los individuos o los individuos tipo hijo, ¿sí? Salieron con el color verde. ¿Por qué? Porque en este caso el color verde es el dominante. Para que se me entienda de mejor manera, los cromosomas, ¿no es cierto?, son los que llevan todas las características hereditarias de nosotros, ¿sí? Cada uno de los cromosomas cumplen un papel fundamental. Dentro de estos cromosomas tenemos dominantes y recesivos, que son características que nos dan a cada uno de nosotros, ¿sí? Como ustedes saben, las características nos dan hasta una tercera generación de nuestros familiares. Dentro de estos cromosomas también tenemos las células haploides y las células diploides, ¿sí? ¿Cuándo son haploides? Cuando tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Y cuando son diploides? Cuando tienen el número exacto de cromosomas. En otras palabras, un espermatozoide viene a ser una célula haploide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente tiene 23 cromosomas. Un óvulo también es una célula haploide. ¿Por qué? Porque tiene la mitad del número de cromosomas. ¿Sí? No sé si me entienden hasta ahí. En cambio, las células diploide tienen los 46 cromosomas. ¿Sí? Por eso es 2N. Haploide, la mitad N, diploide, 2N. ¿Sí? Vean. ¿Sí? En otras palabras, todas las células somáticas son células diploides. Solamente las células sexuales vienen a ser haploides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la mitad del número de cromosomas. Otra situación, por favor, ayer se suscitó una, ¿cómo les puedo decir? Con el otro paralelo, que me decían que papá y mamá, en el momento que se une el óvulo espermatozoide, tenían 46 cromosomas. Eso quiero que quede bien claro. ¿Sí? El óvulo, 23. Espermatozoide, 23. En el momento que se unen o se fusionan los dos pronúcleos, ahí se forman los 46 cromosomas. ¿Sí? Ahí recién se forman los 46 cromosomas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Quedó claro? Vean, aquí podemos ver de mejor manera los diferentes tipos de cromosomas de acuerdo a la localización del centrómero. ¿Sí? Si se ubica en el centro, se llama metacéntrico. Vean, si ya se ubica un poquito más allá del centro, se llama submetacéntrico. Cuando ya llega hacia los extremos, ¿sí? Cuando tienen brazos demasiado cortos, son acrocéntricos, y cuando ya prácticamente casi no tienen brazos, ¿no es cierto?, ya son telocéntricos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? A ver, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Ahorita pueden preguntar. De Bueno, esto hacemos organizador, Listen. ya tienen que seguir haciendo, es la base del libro que estoy haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? Listen, ¿podría explicar la función de los alelos? Por favor. Bueno, los alelos básicamente vienen a ser los mismos genes o cromosomas.
¿Sí? Ya. Pero dentro de estos alelos tenemos dos tipos de alelo, o genes dominantes o genes recesivos. Como les digo, ustedes pueden encontrar con la palabra gen o alelo, ¿sí? Viene a ser significada lo mismo. Por eso aquí en el gráfico les puse gen, alelo dominante o alelo recesivo. ¿Qué son los genes? Básicamente son los cromosomas, ¿sí? En cada cromosoma, ¿no es cierto? Como les decía, encontramos las diferentes estructuras. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos alelo dominante, alelo recesivo. Aquí le pone como ejemplo el color de los ojos. Tenemos el verde dominante y el color café recesivo, ¿sí? En el momento que se unen los dos alelos, ¿no es cierto? Tanto de padre y de madre, vean, aquí, ¿cuál va a predominar? Simplemente el color verde. En otras palabras, el individuo que nace va a tener ojos de color verde. En cambio, si el alelo es, en este caso, rosado, se hace dominante, el individuo saldrá con ojos de color café, ¿sí? Por eso dice, alelo es cada una de las alternativas que determina un gen. Cada uno posee diferentes secuencias, codificaciones únicas, y que puede ser, y que se puede o no manifestar, ¿sí? Entonces, cada característica, cada alelo llevan a nosotros las características hereditarias, ¿sí? O simplemente es la codificación que tenemos nosotros, que puede ser recesiva o puede ser dominante. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Algo, por favor? Ya, Licen, disculpe, a mí se me fue la luz y no podía ingresar y recién me llegó. ¿Para qué se me puede poner en la lista? Muchas gracias. No hay problema, señorita. Bueno, entonces eso les decía. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, ahí vamos a quedar en la clase.